Muy bien, muchas gracias. Buen día para todos y para todas las presentes. Muchas gracias a la organización de esta jornada de capacitación, a la ministra. Sí, sí. ¿Me puedes pasar, Omar? Porque si no me voy a salir contracturado de acá. Hola, hola. Hola, ahora sí. Bueno, gracias a la ministra de Seguridad, al área de capacitación del Ministerio de Seguridad, las caras visibles, Cecilia Alés y Judith Koning, las caras visibles, pero sé que hay mucha gente que ha estado trabajando para estas jornadas. La idea de la presentación a mi cargo era, yo sé que ustedes han estado trabajando en los días previos sobre ideas, conceptos de lo que se entiende por crimen organizado, ¿sí? Y algunas manifestaciones fenomenológicas de criminalidad organizada. Yo voy a retomar muy ligeramente una idea, porque el interés en este caso se va a centrar en analizar o distinguir dentro de la criminalidad organizada lo que es la criminalidad económica, ¿sí? Como especie dentro del género crimen organizado, crimen económico. Para después mostrarles a ustedes con qué dispositivos contamos en el Ministerio Público Fiscal de la Nación desde el 20 de diciembre del año 2012, en que fue creada la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos a mi cargo, ¿sí? Mostrarles un poco cómo es la dinámica de trabajo, cuáles son las áreas nuestras de trabajo y cómo podemos interactuar con las fuerzas de seguridad, que son una parte esencial para la investigación del crimen organizado, de lo cual, bueno, se va a ocupar un poco más Omar Orsi, que forma parte del equipo de trabajo de la Procuraduría. No sé si dentro de lo que ustedes estuvieron viendo de criminalidad organizada, me voy a parar, existe una gran dificultad para arribar a un concepto, una definición teórica, porque esto es un fenómeno dinámico que va mutando muy rápidamente, que se va adaptando a la realidad y que va buscando espacios para poder cometer delitos ilícitos. Entonces es prácticamente imposible llegar a una definición teórica y mucho menos que una definición de este tipo se encuentre condensada con claridad, con precisión en una norma o en algún manual. No obstante, sí existen determinados rasgos que nos permiten a nosotros comprender desde el punto de vista fenomenológico lo que se entiende por criminalidad organizada. Entonces, primer punto, hay una dificultad para delimitar o arribar a un concepto. ¿Y por qué razón? Entre otras que les mencionaba, porque es un fenómeno muy denso y muy amplio. No obstante, ¿qué rasgos nosotros podemos destacar? En primer lugar, que hay un grupo de personas que no obedece a parámetros rígidos, 3, 4, 5, hay un grupo de personas, hay división de funciones en este grupo de personas, hay cierta permanencia o persistencia en el tiempo, ¿sí? En estos grupos de personas que cometen estos ilícitos, hay un objetivo de cometer ilícitos graves o de impacto socioeconómico muy marcado, y hay también como objetivo primordial una finalidad económica, ¿sí? Hay un alto grado de profesionalización y hay un profundo y marcado poder corruptor, ¿sí? Un poder corruptor que penetra en el Estado, a distintos niveles, políticos, judiciales y también de la fuerza de seguridad. Y en este sentido, aunque resulte incómodo asumirlo, en la práctica nosotros vemos, y en el caso particular como fiscal en la provincia de Córdoba, en el Foro Federal, me ha tocado intervenir y promover investigaciones en contra no solo de integrantes del Ministerio Público Fiscal, fiscales involucrados con narcos de ciudades del interior de Córdoba, sino también integrantes
de la Fuerza de Seguridad, en el caso particular de la Policía de Córdoba, por haber comprobado fehacientemente en investigaciones de casos de trata de personas una complicidad, pero documentada. Entonces, digo, aunque esto cueste hablar de ello, sea algo delicado, nosotros tenemos que asumirlo y ser muy conscientes. ¿Y por qué? Porque, como les decía, el crimen organizado tiene capacidad corruptora, de penetración en la estructura del Estado. Dentro de la estructura del Estado está la justicia y está la Fuerza de Seguridad, que se tiene que encargar de investigar estos crímenes. Entonces, debemos asumir que parte de la justicia, parte de la Fuerza de Seguridad, o bien, la justicia y la Fuerza de Seguridad es parte del problema, ¿sí? Representa una parte del problema. Si nosotros no somos conscientes de esto, no vamos a poder dar una respuesta desde la función que se nos encomienda en la Constitución de las leyes a la investigación y el juzgamiento del crimen organizado. Otro aspecto tipificante de la criminalidad organizada es la relevancia de los intereses afectados. Hay un impacto muy marcado a nivel socioeconómico. Por ejemplo, en la trata de personas se afecta la dignidad del ser humano, ¿no? Se cosifica, se esclaviza a un ser humano para explotarlo sexualmente. En el delito de evasión fiscal, evasión tributaria, el impacto es la hacienda pública, porque se está privando al Estado de recursos para que el Estado pueda volcarlo en áreas sensibles, políticas de salud, educación, etcétera, etcétera. Como ustedes ven, el impacto socioeconómico de los ilícitos que se cometen en torno al crimen organizado son muy fuertes y muy marcados. Para llegar a una idea que recepte más o menos estos rasgos característicos de la criminalidad organizada, podemos remitirnos a la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, que es esa sigla que ustedes ven abajo, que más o menos considera o dice que la criminalidad organizada es un grupo de personas con división de funciones, jerarquías, que permanecen en el tiempo y que tiene como objetivo la comisión de ilícitos para obtener un beneficio económico. Más o menos esa es la idea que recepta todos estos caracteres. Como ejemplo de organizaciones criminales, en este caso mafiosos, porque la criminalidad organizada como idea surge en los Estados Unidos a principios del siglo XX para hacer referencia fundamentalmente a la Cosa Nostra, es decir, la mafia italiana, que se inicia y se desarrolla en los Estados Unidos para contrabandear bebidas alcohólicas, como ustedes sabrán. Y estas son otras manifestaciones de la criminalidad organizada de tipo mafioso en Italia. La Cosa Nostra, que si bien tiene un gran desarrollo en Estados Unidos, existía en Italia, fundamentalmente en el sur, en Sicilia, donde contrabandea y trafica estupefacientes que se ingresa desde el norte de África y se expande hacia toda Europa. Extorsiones y otro tipo de ilícitos. Las mafias chinas y japonesas también es otra manifestación de la criminalidad organizada mafiosa. La mafia rusa, sobre todo cuando se derrumba el muro de Berlín y hay todo desarrollo de la mafia a partir de la estructura burocrática de la ex República, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ligadas también a los servicios de inteligencia. Y también tenemos ya a nuestra circunscripción de nuestra región los famosos cárteles de narcotráfico en Colombia y México. A lo que les decía recién, cuando mencionaba por qué me interesaba ingresar a estas ideas para diferenciar dentro de del crimen organizado el crimen económico, qué similitudes y qué diferencias existen entre una organización criminal y una empresa, que es una estructura que muchas veces se utiliza para delinquir. En ambos fenómenos, es decir, el crimen organizado y la empresa, hay un grado de identificación en el caso del crimen organizado con determinada entidad ilícita, tráfico de estupefacientes, trata de personas, a eso se van a dedicar, y la empresa se identifica con la prestación de un producto, perdón, de un servicio
o la elaboración de un producto para vender a nivel comercial o a nivel industrial. También en ambos existe el componente de la versatilidad, es decir, ir analizando hasta dónde se puede llegar con el ilícito o con la colocación del producto en el mercado y en función de eso y las dinámicas comerciales ir mutando hacia un nuevo horizonte ilícito o hacia un nuevo horizonte comercial. También existe en ambos el componente de la división de tareas, al cual ya me he referido. También existe en ambos el componente de la transnacionalidad en un mundo globalizado. El crimen organizado se inicia en un determinado país, pero trasciende las fronteras de ese país y va hacia otro país o a otros países. Tráfico de personas, concretamente. Ustedes saben que hay Paraguay está identificado como país de origen, Argentina como país de destino, de explotación, pero también en Europa, en los países del este, son productores, para llamar de alguna manera, de materia prima, de mujeres que son captadas y luego explotadas sexualmente en Italia, España, etcétera, etcétera. Este componente está. También la especialización en la actividad, hay un grado de profesionalización en el crimen organizado, con soporte y demanda de profesionales, fundamentalmente del derecho y de las ciencias económicas. Es el mismo tipo de recurso que toda actividad empresarial demanda. Y como fin último de en ambos casos también tenemos un beneficio económico o material. Ojo, no estoy identificando una empresa con una organización, estoy estableciendo cuáles son las similitudes que existen desde el punto de vista formal y estructural, si se quiere, entre la criminalidad organizada y una organización empresarial. Ahí no se ve, pero ese es el tipo penal contenido en nuestro Código Penal, en el artículo 303, referido al lavado de activos, sobre el cual yo no me voy a explayar, porque es un aspecto demasiado duro y académico, si se quiere, pero ahí ustedes ven que el lavado de activos, que es una especie de delito económico al cual se dedican la criminalidad organizada en su vertiente económica, tiene como conductas, las primeras que ustedes ven en esta norma, que es convertir, transferir, administrar, vender, grabar, disimular o de cualquier otro modo poner en circulación en el mercado bienes, etcétera, etcétera, provenientes de un delito, etcétera, etcétera, etcétera. Ven que estamos hablando de la descripción de una conducta criminal en el Código Penal que como modo de manifestación hay distintas modalidades que tienen que ver con actos propios de la vida empresarial o comercial. Este es un muy sintético esquema de cómo es una representación gráfica de lo que es el delito de lavado de activos. Hay un contexto delictivo previo, ¿sí? Evasión, trata de personas, fraude bancarios, y luego el dinero que es producido de esa actividad criminal con una apariencia legal, a través del sistema financiero, el depósito de ese dinero habido de esa forma en cuentas bancarias o la compra de bienes. Ahí tenemos la intermediación del mercado inmobiliario. Lo importante es que se identifique que el delito de lavado de activos siempre tiene un contexto delictivo precedente o previo. Y luego, la apariencia legal de los dineros o bienes provenientes de esa fuente ilícita precedente. Y ahora les voy a mostrar entonces, esto que les refería también al principio, de qué instrumentos, qué dispositivos tenemos en el Ministerio Público Fiscal de la Nación para la investigación de los delitos económicos. Y sobre todo explicarles cuáles han sido los fundamentos, las motivaciones que se tuvieron en cuenta para crear la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos. La Procuradora General de la Nación, que antes de ocupar este rol fue fiscal de Cámara en lo comercial, y producto de esa experiencia ella observó en los juicios en los que se tenía que intervenir cómo operaban los poderes, digamos las empresas, grandes entramados empresariales con mucho poder económico, cómo delinquían en
en perjuicio de, por ejemplo, acreedores laborales en un procedimiento de quiebra o de concurso preventivo, cómo montaban en su estructura empresarial y societaria maniobras para cometer ilícitos en el mercado financiero, en el mercado de valores. Entonces, producto de esta experiencia que ella acumuló durante 12 años, bueno, se ve la necesidad, una vez que ocupa este rol como jefa de todos los fiscales, de crear una Procuraduría. Y entonces, entre los fundamentos de la resolución que crea la Procuraduría, hay un análisis del contexto mundial, hay un análisis de el fenómeno de la desaceleración del ritmo de crecimiento económico a nivel global. Hay un análisis de las consecuencias que trajo aparejada la especulación financiera, la exacerbación de los criterios monetaristas, etcétera, etcétera, y cómo el Estado se fue alejando del contralor de las actividades en torno al mundo económico y financiero, y qué consecuencias produjo esto como un marco para favorecer la criminalidad económica. Entonces, haciendo este análisis del contexto mundial, se repensó el rol y la responsabilidad que tiene el Ministerio Público como titular de la acción penal pública. Ustedes saben que los fiscales, porque lo dice nuestra Constitución, tenemos la obligación de promover la justicia en defensa de la legalidad y los intereses generales de la sociedad, y eso implica ejercer la pretensión punitiva del Estado en un proceso penal en contra de determinada persona. No solamente eso, también nuestro deber es desistir de la persecución penal cuando no hay pruebas o consideramos que el hecho es insignificante y no tiene impacto. Pero fundamentalmente, en el ámbito de la criminalidad económica, hay una necesidad de destacar este perfil del fiscal en la investigación de crímenes penales económicos para revertir los escasos porcentajes, no de condena, que son ínfimas en todo nuestro país, sino de investigaciones de ilícitos económicos. Quiero ir rápidamente, no sé cómo andamos con el tiempo, Judith, ¿cuánto tengo? Bueno. La creación de la Procuraduría de Criminalidad Económica dentro del Ministerio Público obedece a los compromisos internacionales asumidos por Argentina, junto con otros países, compromisos estos que se ven reflejados en estos tratados internacionales que están allí en la pantalla, que tienen que ver con convenciones de las Naciones Unidas contra la corrupción, sobre la lucha contra el cohete de funcionarios públicos, etcétera, etcétera, Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo y todos los que están allí mencionados. Entonces, como reflejo de ese compromiso internacional, se reestructura el sistema de lucha contra la criminalidad económica en Argentina. La UIF tiene un lugar destacado también dentro de esa estructura y eso lo van a explicar ahora los compañeros que están aquí presentes de la UIF. Y el Ministerio Público adoptó o creó la Procuraduría que está a nuestro cargo. Vamos a contarles entonces de qué se trata. ¿Cuáles son las funciones del titular de la Procuraduría o la titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos? Nosotros tenemos 6 áreas operativas que trabajan con distintas manifestaciones de la criminalidad económica. Ya me voy a referir a cada una de ellas. La función de la cabeza de la Procuraduría es coordinar el trabajo de estas áreas de trabajo, de trabajo. Y también tiene la facultad de intervenir como fiscal principal o coadyuvando, es decir, colaborando con el fiscal que está llevando una investigación. Por ejemplo, un fiscal del sur del país o del norte del país que tiene un caso de lavado, el titular o la titular de la Procuraduría puede intervenir conjuntamente con él o como fiscal principal en la causa. Intervenir también cuando sea requerida su presencia en determinados procedimientos, por ejemplo, algún allanamiento, a solicitud de la autoridad pública, a solicitud, por ejemplo, de un magistrado. También tenemos la facultad de recibir denuncias a través de la mesa de entrada de la Procuraduría para definir si esa denuncia luego se va a transformar en un caso judicial o desestimarla. Las formas
de recibir denuncias o de generar casos no solamente es a través de una actitud reactiva, es decir, motivada en una denuncia que presenta alguien, sino también nosotros estamos desarrollando una actitud proactiva, es decir, observar fenómenos criminales y generar nuestros propios casos con nuestras propias bases de datos. Y también la Procuraduría recibe las denuncias por lavado de activos que provienen de la Unidad de Información Financiera y en este sentido la ley 25.246 establece que el Ministerio Público es el destinatario de las denuncias de la UIF. Eso seguramente lo van a explicar los compañeros de la UIF. Bueno, esto forma parte también de las actividades investigativas. El titular o la titular de la Procuraduría también interviene conjuntamente con los responsables de las distintas unidades operativas en la investigación de los casos que ellos llevan. Establecer prioridades de intervención de los titulares de las unidades operativas en los casos que ellos llevan. Proponer a la Procuradora, esto tiene que ver más con aspectos administrativos, programas de capacitación, elevar informes, no vale la pena detenerse en esto. Y ahora vamos a las áreas operativas, las áreas de trabajo, que es importante que ustedes sepan para ver qué delitos específicos nosotros investigamos. Ahí están las facultades, los titulares de las unidades operativas, tampoco nos vamos a detener, pero básicamente ellos reúnen información, llevan adelante los casos y después los judicializan o intervienen también como fiscales, juntamente con los fiscales que tienen la responsabilidad de llevar los casos. Hay un área administrativa que presta un servicio central a todos los responsables de las áreas. Esto tiene que ver con registro de prueba, archivo digital, etcétera, etcétera. Perdón. No sé si vale mucho la pena detenerse en esto. Las 6 unidades operativas que conforman la Procuraduría han absorbido 3 unidades que existían con anterioridad. Tal vez alguno de ustedes conozca lo que era la UFITCO. No sé si alguno trabajó en algún delito económico. No me voy a detener en esto porque no vale la pena. Ahora sí vamos a repasar cuáles son nuestras áreas de trabajo. Ahí están. La primera área de trabajo, que está a cargo del doctor Omar Orsi, es el área de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Es una unidad especializada que tiene su grupo de trabajo y que recibe las denuncias por el delito de lavado de activos. ¿Sí? Reúne información y esa denuncia eventualmente se transforma en un caso judicial. Se presenta el caso ante la jurisdicción federal que corresponda y a partir de allí va a haber un fiscal que se va a encargar de llevar adelante el caso en la justicia. Y el titular del área de lavado de activos va a ser una suerte de soporte técnico para que el fiscal pueda llevar adelante su caso. Pero también tiene facultades para intervenir conjuntamente con él. Se encarga exclusivamente del delito de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo. El otro área de trabajo es la de delitos tributarios y contrabando. Aquí se investigan los casos de evasión tributaria, se investigan los casos de contrabando, también se investigan los casos de delitos contra el patrimonio cultural. Hay muy pocos ilícitos de delitos contra el patrimonio cultural, pero hay una unidad de la Policía Federal que trabaja y mucho en esto, juntamente con Interpol, y tiene que ver con el tráfico interno o externo, es decir, el contrabando de productos de yacimientos arqueológicos y paleontológicos. No se conoce mucho esto, pero esto es un delito que genera muchísimo dinero. Desde Córdoba hemos impulsado investigaciones de estos delitos y hemos encontrado muchas piezas provenientes de culturas de pueblos originarios, ubicados en Catamarca. En Córdoba existió una colección valuada en $50 millones, con varios miles de piezas de esta cultura, y bastantes de esas piezas fueron encontradas el año pasado en el domicilio de un funcionario del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, o ex funcionario, aquí en pleno Recoleta.
ilícitamente, por supuesto, porque esas piezas no pueden andar circulando así como así. Uno, para poder circular estas piezas, tiene que estar registrado en la autoridad de aplicación, que en el caso de los delitos contra el patrimonio cultural, a nivel nacional es el Instituto de Pensamiento Latinoamericano, dependiente de la Secretaría de Cultura de la Nación. Bueno, entre otros ilícitos que investiga el área de delitos tributarios y contrabando. El otro área de trabajo es concursos y quiebras. Esta área de trabajo básicamente tiene una función preventiva, es la detección temprana de ilícitos en el marco de un proceso concursal, concurso preventivo o quiebra. Por ejemplo, si hay una empresa que se insolventa y se presenta en quiebra o presenta una propuesta de concurso preventivo y eso se hace en fraude de los trabajadores, por ejemplo, una fábrica cuyo perjuicio, en este caso, en este tipo de maniobra, van a ser los trabajadores porque se van a quedar sin posibilidad de cobrar los sueldos caídos, etcétera, etcétera. Bueno, ahí también hay un ilícito. El área de concurso y quiebras puede detectar esto y presentar la denuncia para que se investigue este concurso o quiebra fraudulenta. El otro área de trabajo es la de fraude económico y bancario. Acá está el titular del área, el doctor Pedro Vizcay, que él investiga el tema, por ejemplo, que ahora está bastante visible, el de las cuevas, es decir, las operaciones de cambio en infracción al régimen penal cambiario. Y otro tipo de delitos económicos más complicados, como la intermediación financiera, que son delitos más sofisticados. También tenemos un área de delitos contra la administración pública y acá tenemos la corrupción, ¿sí? Los delitos cometidos por funcionarios públicos. Y también tenemos un área de mercado de capitales, donde se investigan ilícitos cometidos en el entorno del mercado de capitales. Bueno, esta es otra área central que presta servicio a la totalidad de las áreas operativas, ya me he referido a ellas. Y hay un área de asistencia técnica, que no tiene que ver con las 6 áreas de trabajo que yo le mencionaba con anterioridad, donde hay un cuerpo de investigadores, es decir, personal de alguna fuerza adiestrado en la investigación de algunos de los delitos que yo les mencionaba. Un área de apoyo informático a cargo de un idóneo en el tema informático, base de datos, consultoría técnica donde tenemos nuestros contadores y economistas, y un área de recupero de activos, porque uno de los fuertes líneas de trabajo que queremos desarrollar en la investigación del delito económico es no solamente el juzgamiento, la promoción del juzgamiento del responsable, sino también la recuperación del producido económico de su actividad criminal. Y en este sentido se hacen investigaciones patrimoniales, se establece un perfil patrimonial de una persona investigada, se determina con base de datos qué bienes tiene, cuántas sociedades, cuántos títulos, acciones, etcétera, etcétera. Y esta área de trabajo se encarga de tratar de recuperar ese producido económico del ilícito. Bueno, pensé que tenía una diapositiva más, pero eso es todo. No sé si alguna inquietud para el final o ahora. Al final, sí, al final para que puedan pasar todos. Bueno, muchas gracias.